Vamos a tener un tiempo en la palabra del Señor y agradecemos al Señor porque el día de hoy estamos comenzando nuestro estudio expositivo en la carta de Primera de Juan. Bueno, en la carta de Primera de Juan. Por tanto, yo te animo, queridos hermanos, que puedas durante los próximos domingos estar atento y comenzar a, si así lo estimas conveniente, tomar apuntes, interiorizarte, porque esta carta es hermosa y por supuesto puede ser de mucha bendición para tu vida, porque es palabra del Señor y toda la Escritura es inspirada por Dios. Y toda la Escritura es útil, ¿verdad? Nos enseña quién es Dios, nos convence de pecado, ¿verdad? A través del Espíritu Santo, corrige nuestra vida y nos instruye para vivir para la gloria de Él. Juan, el apóstol, ejemplo de una vida transformada, es lo que vamos a ver el día de hoy. Y de manera introductoria a esta serie de exposiciones de la carta de Primera de Juan, el día de hoy vamos a ver acerca del apóstol Juan. Bueno, este sermón hay distintos tipos de sermones, ¿verdad? Hay sermones que hablan de algunos temas. Vamos a hablar del amor. Sermones del amor, por ejemplo. O no sé, o del pecado, vamos a hablar del pecado. Hay otros sermones que son expositivos, que son los que normalmente enseñamos, ¿cierto? Que toman el texto y van a través de la escritura. Pero también hay otros que son como biográficos. Bueno, entonces aquí no nos vamos a detener en un solo texto, sino que vamos a estar revisando y recorriendo algunos aspectos de la vida del apóstol Juan. ¿Bueno? Así que, for all people that speak in English, we are starting now the letters of John. Okay, but now we are see some points about John's biography, right? So, if you can follow the verses, there's no problem. And if you have doubts, maybe later you can ask me. Later, okay? All right. O sea, vamos. Bien. Solamente como para... Es importante comunicarle lo siguiente. El siguiente sermón fue extraído, tomado en su estructura del libro 12 hombres maravillosos, formidables de John MacArthur. Bueno, ahí está como la estructura para que honra a quien se le debe la honra también. Bueno, hermanos, solamente como ya manera de referencia, les invito a que leamos todos juntos. Leímos delante la palabra del Señor, como siempre les digo, ¿verdad? En el tiempo de oración. Todos juntos leímos en el tiempo de la alabanza. Tuvimos tiempo para leer la palabra del Señor juntos. Bueno, les animo a que podamos leerla todos juntos también, estos dos versículos. Leámoslos en el nombre del Señor. Dice: cuando vio Jesús a su madre y al discípulo a quien él amaba, que estaban presentes, dijo a su madre: mujer, he ahí tu hijo. Después dijo al discípulo: he ahí tu madre. Y desde aquella hora el discípulo la recibió en su casa. Oramos al Señor. Padre, en el nombre poderoso de Jesucristo, te damos gracias por la oportunidad que tú nos das de ser guiados y animados por medio de tu palabra, ser consolados por medio de ella, pero también ser confrontados. Oh Padre, pedimos que tu Espíritu Santo ilumine los ojos de nuestro entendimiento y esta verdad, Señor, impacte en nuestra vida y respondamos a ella en obediencia y en servicio. Por la gracia tuya, Señor, para la gloria tuya. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Mire, de partida lo importante que fue el apóstol Juan, que si bien es cierto, Jesucristo le entregó y le dijo al apóstol Pedro, ¿se acuerdan? ¿Me amas? Bueno, apacienta mis ovejas. Y el apóstol Juan le dice: cuida de mi madre. Cuida de mi madre. Juan el apóstol, ejemplo de una vida transformada. Y junto al apóstol Pablo, Juan, hermano, es uno de los apóstoles más influyentes de la iglesia, ¿no? A lo largo de la iglesia, el apóstol Juan ha influido mucho. De hecho, es uno de los que ha escrito mayor parte del Nuevo Testamento a través de su Evangelio de Juan,
primera, segunda y tercera de Juan y el Apocalipsis. Todas son autorías del apóstol Juan. Y el apóstol Juan, a diferencia de Pablo, fue testigo directo y privilegiado de la vida y obra de Jesucristo. Por lo tanto, de primera fuente, es todo lo que él escribe, lo que tú y yo vamos a estar leyendo. Y una de las características de Juan es que él procuró y siguió que la verdad fuese siempre expuesta y enseñada. La verdad para él era algo que él perseguía constantemente. Conocemos a Juan, él era el hermano menor de Jacobo, ¿verdad? Y en la primera mitad del libro de los Hechos, por ejemplo, a Juan se le ve muy cercano a, ¿se acuerdan de quién? A Pedro. Pero siempre Juan tomando un papel secundario. Siempre Juan tomando un papel secundario. A medida que los apóstoles fueron muriendo, y como Juan era el más joven, se encontró que se quedó solito. Fue el último de los apóstoles en morir. Por lo tanto, en algún momento él estaba solo y Juan comenzó a tomar ese protagonismo y tomó las banderas del liderazgo de la iglesia, lo que para él no fue tan beneficioso en términos de que le trajo, por ejemplo, la consecuencia de ser sentenciado y ser enviado a prisión a la isla de Patmos. Sabemos, ¿verdad? Allá estuvo finalmente por predicar el Evangelio, lo vamos a ver más tarde. A pesar de todo esto, y como introducción, hermanos, la vida del apóstol Juan debiera ser de absoluto ánimo y de esperanza para nosotros, porque ¿qué nos muestra la vida de Juan? ¿Qué es lo que vamos a estar viendo, hermanos? No un hombre extraordinario, no nos muestra un superhombre, sino que nos muestra un hombre común y corriente. Común y corriente. Lleno de pasiones, lleno de extremos, como lo somos nosotros, como lo eres tú y como lo soy yo. ¿Eres una persona llena de pasiones, de extremos? ¿Te vas de un lado para otro? Bueno, el apóstol Juan también lo era así. Sin embargo, vamos a poder ver cómo, y a pesar de él mismo, él fue transformado por la verdad y el poder del Evangelio. Porque el apóstol Juan se detuvo a mirar a su Señor, observó a su Señor, vio la obra de Jesucristo, y esta fue poderosa en él, tan poderosa que terminó convirtiéndose en el apóstol del amor. En el apóstol del amor. Juan el apóstol, ejemplo de una vida transformada. Y la verdad práctica que yo quiero compartir con ustedes es esa que está allí. Bueno, mira, hermano, hazle sentido a eso que está allí escrito. Hazle sentido en tu mente, para su vida. Cristo tiene poder para transformar cada corazón que se rinde a él. La fuerza del Señor se perfecciona en la debilidad de los creyentes. Ese es el tema. Because Christ has the power to change every heart that follows him. And the strength of the Lord is made perfect in our witness. Cristo tiene poder para transformar cada corazón. ¿Y cómo tiene ese poder? ¿Y cómo ese poder se manifiesta? Mira, hermanos, por favor, primero, mirando a Jesús, aprendemos de la verdad y el amor. Cuando nosotros nos detenemos a mirar al Señor, bueno, vamos a comenzar a aprender de Él. Y el amor y la verdad comienza a impregnarse en nuestra vida. Vamos a estar, se los aviso desde ya, deteniéndonos y transitando los capítulos 9 y 10 de Marcos. Bueno, allí vamos a ver algunas características importantes de Juan, para que lo tengan ahí como base. ¿Bien? ¿Juan era un creyente? ¿Qué creen ustedes? Sí, era un creyente, siguió a Jesús. Pero una de las características que Juan tenía es que era un creyente sin amor. Sin
amor. Juan escuchó de Jesús y le siguió. Vemos, por ejemplo, allá en Marcos 1, 19 y 20, pasando de allí un poco más adelante, vio a Jacobo, hijo de Zebedeo, y a Juan su hermano. Ahí estaba, Juan. ¿Quién lo miró? Jesucristo. Estaba pasando por allí, primer capítulo de Marcos. Ellos también, porque reciéncito había estado con Pedro y con Andrés, ¿cierto? Por eso dice también. Ellos también estaban en la barca, remendaban las redes, y luego Jesús los llamó. ¿Y qué hizo Jacobo y Juan? Mira, dejando a su padre Zebedeo en la barca con los jornaleros, dejaron su vida y siguieron a Jesús. Siguieron a Jesús. ¿Era creyente él? ¿Creyó en Jesús? Bueno, lo siguió. Podríamos concluir o inferir que sí, que había creído en el Señor Jesucristo. Ahora bien, escuchen lo siguiente. Juan siempre, fue una persona que siempre amó la verdad. Y él seguía la verdad, y podemos ver en el Evangelio de Juan, por ejemplo, en el principio, que Juan seguía a Juan el Bautista. Y cuando Juan el Bautista le dijo a él y a los que le seguían, este es el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo, ¿Juan qué hizo? Adiós, Juan, porque la verdad. Y comenzó a seguir a Jesús. Comenzó a seguir a Jesús, en eso no tuvo problema. Porque lo que a él no seguía a las personas, a él le interesaba la verdad. E iba tras la verdad. Estar en la verdad era lo más importante para él, y a diferencia de Pablo, cuando vemos a Pablo, por ejemplo, que Pablo entiende y expone y comenta grises de la vida cristiana, ¿cierto? Pablo dice, miserable de mí, este cuerpo de muerte, ¿cierto? He sido llevado cautivo por el pecado, Pablo, y nos habla acerca de estos intermedios de la vida cristiana. Para Juan era todo verdad o mentira, luz o tinieblas. No había otra forma de ver las cosas. Distintos tipos de hermanos, que creo que lo encontramos hoy en día también. Algunos episodios del Nuevo Testamento nos dan a conocer acerca de la intensidad con que Juan perseguía la verdad, seguía la verdad y así la vivía. Pero no solamente él, sino que esto era lo que él exigía para todos los que estaban ahí. Todos los que seguían a la verdad tenían que seguirla así, como él la seguía. Así comenzó Juan a seguir a Jesús. ¿Creía en Jesús? ¿Sí? ¿Seguía la verdad? Pero sin amor. Capítulo 9 de Marcos. Por favor, veamos algunos aspectos. Y nos muestra claramente algunas características de la personalidad de los apóstoles, especialmente la de Juan. Al comienzo del capítulo 9, si ves capítulo 9, versículo 1, se están dirigiendo al monte de la transfiguración. ¿Te acuerdas, no? Ahí están, yendo al monte de la transfiguración. Jesucristo con su círculo íntimo. ¿Quién era su círculo íntimo? Pedro, Jacobo y Juan. Y Juan. Jesús se transfigura, muestra su gloria enfrente de ellos, frente a Juan. Vio la gloria del Señor Jesucristo. Y hermanos, probablemente de haber estado con Él, con Jesucristo, en esa oportunidad, ¿qué crees que produjo en Pedro, Jacobo y Juan eso respecto a los otros apóstoles? Es muy probable que esto haya producido en ellos orgullo y que hayan pensado que ellos eran los principales del grupo. Luego, más adelante, capítulo 9, versículo 33, Jesucristo le hace una pregunta a ellos, porque comenzaron a
¿Quién es el mayor de nosotros? Y yo creo que ellos se sentían con ningún tipo de autoridad, porque habían estado con el Señor, vieron toda su gloria. ¿Quién es el mayor entre nosotros? ¿Ah? Y Jesucristo les hace esa pregunta en el 33. ¿Qué disputaban ustedes cuando venían en camino? ¿Cuál era la disputa? ¿Cuál era el problema que tenían? Les dice el Señor Jesucristo. Nadie les dijo nada. No les dijo. Él sabía esto. Ellos estaban siguiendo la verdad. Y Juan particularmente seguía la verdad, pero sin amor. No le importaba el resto. Por eso el Señor Jesucristo le tiene que decir ahí en el versículo 37, el que reciba en mi nombre a un niño como este, me recibe a mí. Y el que a mí me recibe, no me recibe a mí, sino al que me envió. Esto no es como ustedes se están imaginando. Ustedes me están siguiendo, ustedes están siguiendo la verdad, pero no se confundan. Consideren a los otros que están con ustedes también. Jesús les muestra a esto como a un niño, así hay que recibir a Dios. No con la arrogancia y el egoísmo que ellos estaban mostrando. La verdad del principio del reino estaba siendo mostrada en la vida de Juan. Así se vive el reino de Dios. Así se vive. Aunque estoy seguro que aquí en el capítulo 9 sus discípulos no lo entendieron mucho. No, parece que no lo comprendieron del todo. Juan fue expuesto a esta verdad. Y esta verdad comenzó a operar en su corazón. ¿Por qué? Porque la palabra de Jesús tiene poder. Porque miró a Jesús como él vivía. Y esta verdad comenzó, estos principios del reino, a operar en su corazón, que estaba muy distorsionado. Mira más adelante, por favor, en el próximo versículo 38. Esta es la única vez que los evangelios muestran a Juan hablando. La única vez. Así como personaje, bueno, como que él habla, más allá de lo que él escribió. La única vez. Y mira para lo que habla. Juan le respondió diciendo, maestro, hemos visto a uno que en tu nombre echaba fuera demonios. Pero él no nos sigue y se lo prohibimos porque no nos seguía. Porque no nos seguía. Hermanos queridos, imagínate. El sectarismo había tomado el corazón de Juan. Él no quería que nadie más que no fuese parte de su círculo proclamara y hablara del Señor Jesucristo. Y se lo prohibió. Porque no era de su grupo. Y el Señor Jesucristo, ¿qué le instruye? Ahí lo puedes ver ahí abajito. Déjenlo, porque si no es contra nosotros, por nosotros es. Lo importante es que el Evangelio sea proclamado, no somos nosotros. Y Juan fue confrontado a otra verdad. No esperaba estos principios del reino. Era lo que yo quería seguir. Pero miró a Jesucristo y se dio cuenta que esto es totalmente distinto. Por tanto, una de las primeras cosas que Juan aprendió fue que el reino de Dios se vive de acuerdo a los parámetros del carácter de Dios. Juan amaba la verdad, Juan tenía sus intenciones, Juan iba detrás de la verdad. Sin embargo, él debió renunciar a su verdad
para amoldarse a la verdad del reino de Dios. En la práctica, ¿saben lo que tuvo que suceder con Juan? Y cómo al mirar Jesús fue confrontado. Él tuvo que renunciar a lo que él creía que era la norma de su vida. Así, tanto como amaba la verdad, por ejemplo, debía comenzar a amar a Jesús y amar a los demás también. Así como él tanto amaba la verdad, tenía que comenzar a amar a Jesús y también a los demás. Hermanos, los creyentes, tú y yo estamos siendo enseñados por el Maestro a que amemos la verdad. Sí, debemos amar la verdad. Pero de la misma forma que amamos a Él y que amamos a nuestros hermanos. No hay distinción en esto. A veces, hermanos, por querer estar en la verdad e incluso ser fieles en lo que las Escrituras enseñan, se nos olvida que debemos amar a nuestros hermanos también. Y exigimos a ellos incluso más de lo que Dios está exigiéndonos en este momento de nosotros. Hermanos, si tú y yo ponemos la verdad por sobre el amor, nos transformamos en unos legalistas. Nos transformamos en unos legalistas como el joven Juan. No olvides cuál es el mayor mandamiento: amar al Señor tu Dios. ¿Es tu Señor? ¿Es tu Dios? Entonces, ámale con todo tu ser. Pero no olvides que detrásito de esto tienes que amar a tu prójimo como a ti mismo te amas. Así es. Sin embargo, podemos caer en la tentación de irnos al otro extremo, ¿no? Todo amor, no importa, todo amor. No, hermanos, si ponemos el amor por sobre la verdad, estaremos siendo condescendientes, centrándonos en las personas, en sus necesidades y no en la verdad de Dios. Según el Juan 9 nos dice lo siguiente, mira, 9 y 10 nos dice: cualquiera que se extravía y no persevera en la doctrina de Cristo, cualquiera que no persevera en la doctrina de Cristo, no tiene a Dios. ¿Te das cuenta si Juan era bien? ¿Es o no es? El que persevera en la doctrina de Cristo, ese sí tiene al Padre y al Hijo. Si alguno viene a vosotros y no trae esta doctrina, no lo recibáis en casa. No le digas bienvenido. Juan tuvo que aprender esto. Tuvo que aprender este equilibrio entre la verdad y el amor a los demás. Mirando a Jesús pudo internalizarlo. Mirando a Jesús, el Señor trabajó en su interior. Hermano, ¿has identificado en tu vida algunas actitudes medias legalistas? Examinémonos. Hay veces que la verdad está por sobre el amor. Es que esto es lo que dice la palabra, por lo tanto tiene que hacerlo nomás. ¿Estamos de acuerdo? El tema es que no eres tú ni yo lo que vamos a transformar al hermano. Es el poder de nuestro Señor. A medida que nuestros hermanos estén mirando al Señor. Por lo tanto, tú y yo les servimos para que nuestros hermanos miren al Señor. Pero aprovecha de empezar a mirar al Señor tú también. Este es un acto legalista.
¿Cuál es tu relación? ¿Cuál es tu equilibrio entre la verdad y el amor? Mira, el apóstol Juan tuvo que aprenderlo. ¿Eres condescendiente con el amor? ¿Eres medio de un amor sentimentalista? ¿Y dejas de lado la verdad? Y esto, hermano, aplicado a nuestras relaciones interpersonales, pero a veces también, y es importante que pensemos cómo esto lo aplicamos hacia nosotros mismos. Hay veces que tomamos decisiones en base a lo que sentimos, en base a lo que nos parece. Eso es sentimentalismo. No, porque yo quiero servir a Dios en esto, porque yo creo que en esto soy bueno. O no, yo esto es lo que... O tomo una decisión un poco más cotidiana. Y no guiados por los principios bíblicos. Si tu primera decisión, hermanos, escúchame, si tu primera decisión es sentimentalista y está alejada de los principios bíblicos, la decisión que venga después de esta y después de esta va a ser una deformación. Va a ser una deformación. Mira todo lo que tuvo que aprender. No eran sus parámetros, no era su forma de ver la vida, eran los principios del reino de Dios. Y el reino de Dios les decía, no es solo tu verdad, ama al otro. Los principios del reino de Dios decían, es mi verdad. Jesucristo así se lo decía. Examina tu vida, querido hermano. ¿Cómo está esto? Y vuelve a mirar a Jesús. Vuelve a mirar a Jesús. Porque Cristo tiene poder para transformar cada corazón que se rinde a Él. Mira a Juan. Juan comenzó a seguir a Jesús sin amor. Creía, pero sin amor. Y comenzó a mirar a Jesús. Y Jesús comenzó a transformar su corazón porque era Jesús a quien tenía que reflejar. ¿Y cómo lo logró? Mirando a Jesús. Cristo tiene el poder para transformar cada corazón que se rinda a Él. La fuerza del Señor se perfecciona en la debilidad de los creyentes. Mirando a Jesús aprendemos la verdad y el amor. Pero también mirando a Jesús vemos su humildad perfecta. Mira el siguiente paso que tuvo que dar el apóstol Juan en su vida. Comenzó a seguir a Jesús. ¿Tú comenzaste a seguir a Jesús hace cuánto? ¿Y qué hay del amor y de la verdad? ¿Y qué hay de la humildad en tu vida? Si es a Cristo a quien tienes que reflejar. Mira lo que sucedió con el apóstol Juan. Mira cómo los parámetros del reino de Dios, los principios del reino de Dios comenzaron a confrontar su vida. Y decir, creo en Jesús, sigo a Jesús, pero no simplemente seguir a Jesús. Tengo que parecerme a Jesús también. Juan fue un creyente sin amor, pero Juan también fue un creyente soberbio. Fue un creyente soberbio. Vayamos al capítulo 10 de Marcos, por favor. Los hermanos, los hijos del trueno, así les llamaban, ¿cierto? Jacobo y Juan, hijos del trueno. Ellos siguieron siendo enseñados y reforzados por el Señor en estos principios. Y mira en el capítulo 10, en el versículo 31, mira lo que el Señor les dice. Muchos de los primeros van a ser postreros. ¿Te acuerdas del capítulo 9? ¿Qué estaban discutiendo? ¿Quién iba a ser el primero? Y los postreros van a ser los primeros. No obstante, Jesucristo le refuerza este tema y les dijo nuevamente, oye, no son sus parámetros. Ahora, la pregunta es, ¿el cambio fue inmediato? ¿El cambio fue inmediato de ellos? No, Jesucristo tuvo que reforzarle y ellos tuvieron que seguir manteniendo la vista en el Señor. Y por favor, mira ya en el capítulo 10, versículo 31, acabamos de verlo, les dice todo esto, los primeros serán los postreros, pero mira en el versículo 35 y 36, siguiente en adelante.
Los hijos del trueno se acercaron al Señor Jesús con una petición un poco desafortunada, ¿no? Mira lo que le pidieron al Señor Jesucristo. Le estaba hablando recién. Le estaba diciendo. Y se acercan de nuevo y le dice, Señor, y se acercaron secretamente al Señor. Queremos hacerte una petición, Señor. ¿Qué quieres que haga? Bueno, a ver, concédenos que en tu gloria nos sentemos uno a la izquierda y otro a la derecha. Ellos querían tener preferencia en los tronos, sentándose al lado del Señor Jesucristo. Por eso se acercaron de manera secreta para que los otros no supieran. Igual supieron porque todos se saben que es alemán. Y se enojaron los otros. Tengo que decirte, ¿no? Lo peor, en vez de aplicar el amor, ¿no? Tuvieron ahí su trifulca. Porque Juan y Jacobo pensaron que podían tener este honor por influencia y no por dignidad. Ahora bien, ¿era loable? ¿Creen ustedes que ellos quisieran estar al lado del Señor Jesús para siempre? ¿Hay algo reprochable en eso? No es reprochable querer estar al lado del Señor Jesús para siempre. Pero esta decisión estaba motivada solo en su ambición por ser los primeros. La respuesta del Señor Jesucristo ahí en el capítulo 10 no se dejó esperar. Versículo 42 en adelante. No olvides que mientras tanto todo esto Juan está observando y está recibiendo los principios del reino en su vida. Y el Señor Jesucristo les dice, ¿sabéis que los que son tenidos por gobernantes de las naciones se enseñorearán de ellas y sus grandes ejercen sobre ellas potestad? Pero no será así entre vosotros, principios del reino, sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros, ¿qué va a hacer? El servidor. Y el que de vosotros quiera ser el primero será el siervo de todos. ¿Y por qué? ¿Y por qué hay que hacer esto? ¿Por qué es de esta forma? ¿Por qué no podemos usar la grandeza? Sí, Señor Jesús, vimos tu gloria, estuvimos al lado tuyo. ¿Por qué no nos corresponde a nosotros ser los mejores? Porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate. Yo no sé si tú te lo imaginas de alguna forma, pero cuánto tiene que haber resonado en la mente de Juan esto. Un hombre sin amor, un hombre soberbio, ambicioso, buscaba lo suyo y se encuentra con que el reino va para el otro lado. No soy yo, son los otros. No es hacia mí, sino que es hacia los otros. Allí, ese era el momento. Ese era el momento para que Juan y Jacobo tomaran sus cositas y se fueran buscando su proyecto de vida. Las expectativas, hermanos, las acciones de Juan fueron confrontadas por la enseñanza y por el carácter del Señor Jesucristo. El discipulado del Señor para la vida de los apóstoles y especialmente para Juan, si te das cuenta, fue reforzado una y otra vez, diciéndole, este es el reino de Dios. Así se vive y así luce el que está en el reino de Dios. Hermanos, incluso al final de los días,
Cuando se necesitaba una muestra de humildad de parte de los discípulos, porque llegaron allá, ¿verdad?, al aposento alto, y no estaba la persona encargada para lavar los pies. No estaba. Ninguno de ellos, incluido Juan, ninguno de ellos tomó la toalla, sino que fue el propio maestro el que lavó los pies y secó los pies de todos. Piensa en Juan, cómo esto estaba explotando su mente. Y Jesús les dice, hagan esto ustedes con todos. Hagan esto ustedes con todos. Evidentemente, Juan aprendió que el camino no era la ambición. Evidentemente, Juan aprendió que el camino era la humildad, que no era la soberbia. Y evidentemente que lo aprendió porque al menos en sus escritos vemos a un apóstol Juan lleno de amor, vez tras vez tratando a sus hermanos de hijitos, hijitos, hijitos. Hermanos, el apóstol Juan vio esto en la vida de Jesús, lo aprendió, el Señor transformó su vida e incluso al final de sus días, cuando era el único líder, cuando era el patriarca de los apóstoles, no se ve al apóstol Juan tomando privilegio de eso, sino que muy por el contrario, sirviendo y por demás. Hermanos, seguir a Jesucristo requiere mostrar el carácter de humildad del Señor. Ese es el principio del reino. Por tanto, escúchame, iglesia, todos los que están acá presentes, ¿tú estás seguro que has decidido seguir a Cristo? Yo no sé lo que se te ofreció en el camino, o en el principio, más bien dicho. ¿Tú te das cuenta de lo que significa seguir a Jesucristo? Mira al apóstol Juan. Mira al apóstol Juan. Las motivaciones nuestras, por tanto, comienzan a ser las motivaciones de Jesús. Buscar el bienestar de los otros, no buscar el bienestar propio. Ese es el carácter del reino. Si tus ambiciones personales te alejan del servicio, escúchame, si tus ambiciones personales te están alejando del servicio a tus hermanos, te están alejando del carácter de Dios. Te están alejando del carácter del Señor. Te están alejando de su honra. Por eso Pablo lo dice con tanta vehemencia y fuerza. Haya en ustedes este sentir de humildad. Viene hablando de esto, que el otro es mayor que uno. Que hubo en Cristo Jesús. Cristo Jesús, que era Dios, en forma de Dios, no lo estimó eso como algo para quedarse, sino que, ¿qué hizo? Se despojó y tomó forma de siervo. Bueno, eso es el cristianismo carnal. Eso es seguir a Cristo. Todo lo demás es religión. Todo lo demás es religión. Te hago una pregunta, ahí mismo en tu lugar, los que están en casa, los que están en la sala, los que estamos acá, ¿qué es lo que hoy día te motiva en la vida? ¿Es su gloria o es la tuya? Si es tu gloria, entonces, ¿a quién estás siguiendo? ¿Estás siguiendo eso? Estás siguiendo una posesión, estás siguiendo recursos, estás siguiendo estatus, tranquilidad, algún bienestar, emociones que son muy loables, pero no estás siguiendo a Cristo. Te lo digo desde ya, no estás siguiendo a Jesucristo. Y te invito a que hagas un acto de sinceridad contigo mismo, porque si no es patético. Creer que estás siguiendo a alguien y no lo estás siguiendo.
Sin embargo, y por el contrario, si estás siguiendo a Jesús, vas tras el servicio de los hermanos. Vas tras el servicio de los hermanos. Y dejas todo para servir a los hermanos. Y claro, imperfectamente sí, pero sé que Dios tiene y Jesucristo tiene el poder para transformarme. Y vas a dejar todo para servir a tus hermanos. A ver, si esto es algo bien concreto, ¿cuál es tu primer pensamiento del día, lo más recurrente? ¿Cuál es? ¿Tus cosas o servir? Te levantas preguntándote a ti mismo, ¿en qué voy a servir hoy? ¿A quién voy a servir hoy? O tu pregunta es, ¿qué es lo que hoy día voy a lograr? Pero es que muchas veces ni siquiera nos preguntamos, llegamos y hacemos cosas. Llegamos y hacemos. ¿Sabes qué? Juan miró a Jesús y vio que el reino de Dios tenía otros parámetros para conducirse, distintos a los que él aspiraba. Él miró a Jesús, miró su carácter humilde, y el poder de Jesús comenzó a trabajar en él. Tú y yo seremos transformados cuando nos quedemos mirando a Jesús, cuando no apartemos nuestra vista de nuestro Señor. Cristo tiene poder para transformar cada corazón que se rinde a Él. La fuerza del Señor se perfecciona en nuestra debilidad. Mirando a Jesús vamos a aprender la verdad y el amor para ser como Él. Mirando a Jesús vamos a ver su humildad perfecta para ser como Él, pero quedémonos mirándole. Y finalmente, mirando a Jesús, vemos que el sufrimiento es el anticipo de su gloria. Mirando a Jesús, vamos a ver que la vida tiene mucho de sufrimiento, pero estos no son nada más ni menos que el anticipo de su gloria. Juan, además de aprender a amar y dejar la soberbia y aprender la humildad, tuvo que aprender que el sufrimiento iba a estar presente en su vida. Juan tuvo que aprender que el sufrimiento iba a estar presente en su vida. Él deseaba la gloria, ¿no? Lo hemos visto, él deseaba la gloria. Él deseaba estar con Jesús. Él deseaba la verdad. Él deseaba vivir por ella. Pero antes tuvo que sufrir. Antes tuvo que sufrir. Con el fin de que el carácter de Cristo fuese transformado y evidente en su vida y se pareciera más y más a su Maestro, quien sufrió y se entregó por todos los suyos. Y saben que yo estoy seguro que para Juan no fue fácil aceptar el sufrimiento. ¿A quién le gusta sufrir? No, pues estamos en una cultura del bienestar, ¿no? ¿Y a quién le gusta sufrir? De hecho, evitamos el sufrimiento. Juan debía negarse a sí mismo por amor a su Maestro, por amor a sus hermanos. Pero insisto, no le resultó fácil. ¿Te es fácil a ti negarte a ti mismo? ¿Te es fácil aceptar el sufrimiento? Por ejemplo, ¿te acuerdas cuando Jesús fue apresado aquella noche? Comenzó el sufrimiento de Juan. ¿Qué fue lo que hicieron? Corrieron para no ser arrestados. Comenzó el sufrimiento de Juan. Corrieron para no ser arrestados. Y comienza la vida de sufrimiento de Juan. Con el tiempo, ya en la madurez, los discípulos Juan comprendieron que lo que les esperaba era mucho más grande y que ver solamente una sola vez al Maestro toda su gloria
valía toda la pena, valía todo el sufrimiento, la negación propia que ellos podían experimentar en la tierra. Por eso Juan escribe lo siguiente en 1 Juan 3:2: amados, ahora somos hijos de Dios. Y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste, ahí cambia todo. Ahí va a cambiar todo. Porque seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Sí, vale la pena. Vale la pena el sufrimiento. Vale la pena negarse a uno mismo. Juan y los discípulos comenzaron a comprender esto. Como les decía adelante, no había problema en querer ser partícipe de la gloria de Cristo. No hay problema y Él lo hable, reinar juntamente con Él. Pero tenlo por seguro que antes hay que compartir sus sufrimientos. Pablo lo dice de la siguiente forma en Filipenses 3:10: a fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejantes a Él en su muerte. No va a haber gloria, no va a haber Jesucristo en tu vida sin antes padecer, negarte a ti mismo. En Romanos 8:17, no 17, Romanos 8:17. Y si hijos, también herederos. Herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. El acto de sufrir, el acto de autorrenuncia, es el padecimiento que tú y yo, los creyentes, vivimos para ser hechos no a nuestra imagen, sino a la imagen de Jesucristo. Obviamente que esto responde a una enseñanza del Señor Jesucristo. Si alguno quiere venir en pos de mí, si alguno quiere venir en pos de mí, si alguno quiere seguirme, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Porque todo el que quiera salvar su vida, la va a perder. Y todo el que pierda su vida por causa de mí, la hallará. No hay seguidor de Jesucristo sin autonegación. Sin autonegación. Y uno ve a los discípulos, volvamos por favor a los discípulos. Todos querían los asientos principales. Querían estar ahí al lado del maestro. Querían que el reino de Dios y su justicia fuese evidente. Pero escúchame, eso tenía un precio. Seguir a Jesucristo y parecerse a Jesucristo, escúchame iglesia, tiene un precio. El reino de Dios está reservado no solo para los humildes o no solo para los que creen y buscan a la verdad y los que aman, sino que el reino de Dios está reservado para aquellos que están dispuestos a pagar el precio del sufrimiento para ser igual a su maestro. Para ser igual a su maestro. Cuando Juan y su hermano Jacobo van y se acercan y le hacen esta pregunta al Señor Jesucristo. En el capítulo 10, la respuesta del Señor Jesucristo en el versículo 38 no se dejó esperar. Mira lo que les dice el Señor Jesucristo. No sabéis lo que pedís. Y le hace la pregunta al Señor Jesucristo: ¿pueden beber el vaso que yo bebo? Cuando habla del vaso, la copa siempre es un sufrimiento, es un juicio. Y le hace la... ¿Ustedes creen que ustedes van a poder vivir esto, lo que yo estoy viviendo? Ser bautizados con el bautismo con que yo soy bautizado. Ellos dijeron al tiro, desde adentro le salió. Intuitivamente, podemos. Pero claro, si vimos tu gloria, te hemos seguido, podemos. Y Jesús les dice: sí, la verdad, van a beber el vaso que yo bebo.
y van a ser bautizados con él. Insisto, a esas alturas no lo comprendieron tan bien, no sabían lo que estaban diciendo. Esta respuesta intuitiva de ellos, ¿sabes que no es muy distinta a la respuesta que Pedro hizo cuando Jesucristo le dijo, me vas a negar 3 veces? ¿Qué le dijo Pedro? Mi vida voy a dar por ti, Señor. No es lo mismo. No es lo mismo. Juan, Jacobo, Pedro, y todos ellos fracasaron en sus intenciones. Fracasaron en sus deseos. Y uno puede ver que no fueron suficientes. ¿Y con qué se encontraron? ¿Cuál fue la respuesta de Jesucristo ante la insuficiencia de ellos? Se encontraron con un Jesucristo lleno de gracia, lleno de amor, que los miró y les dijo, ¿se dan cuenta que esto no se trata de lo que ustedes pueden hacer por mí? Es como yo los voy a transformar, porque yo los voy a hacer pescadores de hombres. Yo los voy a hacer pescadores de hombres. Qué esperanza, ¿no? Qué esperanza. Jesucristo sabía que ellos le iban a fallar. Sabía que ellos iban a mostrar lo peor de sí. ¿Y sabes qué? Aún así los escogió. Y aún así los perdonó. Y aún así murió en la cruz en su lugar. Los amó hasta el fin, como Él se lo había dicho. El sufrimiento de Juan, estamos allí, comenzaron a arrancarse y nos dice que la Biblia que Él fue probablemente el único testigo ocular de la crucifixión de Jesús. Cuando vio Jesús a su madre y a su discípulo a quien él amaba, que estaba presente allí en ese lugar, dijo a su madre, Raquel, he ahí tu hijo. ¿Cómo creen ustedes? Pongámonos un poquito en la experiencia. Te animo, hermano. En la experiencia de lo que estaba viviendo Juan en ese momento. Estaba viendo a aquel que había seguido tantos años, aquel que había comprobado que él era la verdad. Estabas viendo a su maestro crucificado, muriendo. Juan fue testigo de los clavos. Juan fue testigo de la lanza en su costado. Juan fue testigo y en ese momento, ¿qué habrá pasado por la mente de Juan? ¿Estaba quedando solo? ¿Desamparado? ¿Y ahora qué? Muchas interrogantes y con el miedo de la persecución. Comenzó el sufrimiento de Juan. Continuó este sufrimiento. Piensa en Juan cuando años más tarde se entera de que Herodes había matado a su hermano. Todos tenemos hermanos acá. Su compañero. Los dos dejaron la barca. Y Jacobo, capítulo 4 de Hechos, lo mataron. El sufrimiento, bueno, uno como que lo pasa de largo, ¿cierto? Pero mira lo que estaba sintiendo su hermano. Lo mataron. Lo mataron. Así que de a poco él fue quedando solo, fue quebrantado. Y fue aprendiendo que los principios del reino eran totalmente distintos a lo que él se había imaginado, a lo que él había esperado. Juan finalmente, y al final de sus días, sufrió la angustia y fue encarcelado en la isla de Patmos, ¿cierto?
sin nadie que lo contuviese allí, sin saber qué iba a hacer de él. De allí lo visitó el Señor Jesucristo. Yo, Juan, Apocalipsis 1:9, vuestro hermano y copartícipe vuestro en la tribulación, porque jamás dijo, yo soy el gran apóstol. Yo soy su hermano. Sigo sufriendo, igual que ustedes. No sufro más que ustedes. En el reino y la paciencia de Jesucristo estaba la isla llamada Patmos. ¿Por qué estaba allí? Por la palabra de Dios y el testimonio de Jesucristo. Sin embargo, la historia de la iglesia, ya no es la escritura, sino que la historia de la iglesia nos cuenta que Juan aprendió a soportar el sufrimiento. Incluso en sus últimos días evidenció las lecciones que fueron aprendidas de su maestro, porque su maestro fue fiel. Así es. Y comenzó una buena obra en él. Y la completó. Y al final de sus días, había comprendido que el carácter de Cristo era tan grande y era tan poderoso que ese carácter llegó a ser su carácter. Ejemplo de todos los hermanos que estaban allí con él. De una iglesia perseguida, de una iglesia sufriente. Allí Juan estaba. Él era de una persona sin amor, de una persona soberbia, ambiciosa. Aprendió durante su vida, poniendo los ojos en Jesús, a amar a Jesús, a amar a los demás, como el Señor le había amado. Y este amor llegó a ser el fundamento de su vida, insisto, por eso llegó a ser llamado el apóstol del amor. Mira el poder transformador de Jesucristo. En un proceso largo, ¿cuánto duró toda su vida? Toda su vida. La mayoría de los escritos, hermanos, dicen que Juan murió alrededor del año 98, en el primer siglo. Y uno de sus discípulos, Jerónimo, discípulo de Juan, así como Timoteo era discípulo de Pablo, Jerónimo era discípulo de Juan. Y él, en su comentario, Jerónimo, en su comentario a los Gálatas, dice del apóstol Juan que en los últimos días Juan, él estaba tan débil, tan anciano, no se podía mover. Él estaba refugiado en Éfeso, allí estaba Juan. Y él no se podía mover, sino que algunos hermanos tenían que tomarlo y trasladarlo de un lugar a otro. Y Jerónimo escribe que se escuchaba vez tras vez, mientras era trasladado de un lugar a otro, Juan. Las siguientes palabras salían de la boca de Juan. Hijitos, ámense. Hijitos, ámense unos a otros. La promesa del Señor Jesucristo, como les dije delante, había sido de que ellos iban a ser pescadores de hombres, ¿o no? Esa era la promesa del Señor Jesucristo. Juan recibió la promesa de este Señor y se cumplió, ¿no? ¿Terminó siendo un pescador de hombres? Sí. Hasta el día de hoy. Cuando el Evangelio, las cartas de Juan o el Apocalipsis es expuesto, el Señor sigue pescando corazones por medio de un hombre común y corriente que se entregó al poder de su Señor. Hermanos, los creyentes pagamos un precio por seguir las pisadas del Maestro. Es el sufrimiento que provoca negarnos a nosotros mismos, negarnos a nuestros intereses. Pero ese sufrimiento no se compara con que por un segundo que vamos a ver a nuestro Señor y vamos a estar en su gloria. Hermanos, hermanas, ¿a qué estás dispuesto a negarte por Jesús? ¿Cuál es el precio que vas a pagar?
pasada veíamos en Gálatas, ¿se acuerdan? Decidir es renunciar. Decidir es renunciar. Piensa, quizás tus motivaciones te están impidiendo seguirle y estás siguiendo tus motivaciones. El pecado que quizás estás luchando, ya dejaste de luchar, te está impidiendo. Ahora te hago la pregunta, ¿es eso mayor que Jesucristo? ¿Es más grande que Jesucristo? ¿Es más poderoso que Jesucristo? Muchas veces vemos el sufrimiento como soportar acciones o situaciones adversas. El sufrimiento tiene que ver con las persecuciones. El sufrimiento tiene que ver quizás con las enfermedades. Pero ¿sabes qué? El sufrimiento es cuando nos negamos a aquello que queremos hacer, a aquello que nos gusta, y que está estorbando su gloria, está estorbando su honra, y lo dejamos. Es el precio que pagamos. Actitudes, quizás falta de disciplina, iniciativas o motivaciones alejadas de su voluntad. Quizás en lo práctico es un trabajo que te está alejando de dar testimonio del Señor, del servicio de tus hermanos, que te consume todo el tiempo del mundo y andas cansado por la vida. Y así pasan los años y se te pasa la vida. Quizás lo que tienes que dejar es una amistad que te está rompiendo, o una relación. ¿Cuál es el precio que vas a pagar? Mirando a Jesús, hermanos, su sufrimiento, su autonegación. Y como esto anticipó su gloria, podemos ser fortalecidos para que nuestro sufrimiento anticipe en nuestra gloria una plenitud de vida en Él. ¿Cómo miramos a Jesús en lo práctico? ¿Cómo tú y yo miramos a Jesús? Juan miró a Jesús estando con Él todos los días. Puso sus ojos en el Señor. ¿Cómo tú y yo miramos al Señor? Jesucristo dijo lo siguiente: escudriñen las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Para ver a Jesús, mira las Escrituras y comienza a observar, como veíamos hoy día en la clase de la mañana. ¿Quién es Jesús? Su obra y las certezas para tu vida. Amén. Así es. Medita diariamente en la Escritura, hermano. Abre tu Biblia, medita en ella. Permite que ellas hablen a tu vida. Permítele que tus hermanos te hablen de las Escrituras. Dale el lugar, dale la instancia para que tus hermanos te recuerden a Jesucristo. Y tú, recuérdales a ellos esto que solemos olvidar. Aquí en el culto, mira, estamos recordando las Escrituras, estamos viendo a Jesús. En los grupos pequeños, recuérdale a tus hermanos, recordémonos. ¿Quién es Jesús? Su obra, su poder. En todo momento, hermanos. Concluyo. Muchas cosas entonces podemos sacar en limpio de la vida y aprender de la vida de Juan. Pero por sobre todas las cosas, mira lo poderoso que fue la obra de Jesucristo y el gran milagro que Él hizo en la vida de este hombre común, de un pescador, no mejor a ti, no mejor a mí. Y algo que yo me llevo de esto, hermano, cuando yo estaba haciendo este estudio, es que este milagro en la vida de Juan no fue eventual, fue todo un proceso que duró toda una vida. Es como el Señor está trabajando en ti y en mí durante toda nuestra vida. Muchos éxitos tuvo Juan, mayores fracasos, mayores desafíos él enfrentó. Pero como te dije de verdad, el que comenzó la buena obra fue fiel en completarla. En Juan. Cuánta esperanza, cuánto ánimo entonces para nosotros hoy en día el ejemplo de la vida de Juan nos infunde. No somos mejores que Juan, insisto, pero tampoco somos muy peores, mucho peores que él. Pero es la misma gracia, es el mismo Señor el que está transformando nuestra vida a la imagen de Jesucristo para su gloria. Y esto resultará en una
plenitud para nuestras vidas. Amén. Por tanto, no te mires a ti en el día a día. No sigas mirando tu pecado, no sigas mirando tus desafíos, no te sigas centrando en ti. No mires aquella situación como algo que nunca acabará y te quedas centrado, insisto, y te pasan los días y te pasa la vida. Sino que como Juan, pon los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Espera en Él, atiende su palabra y da los pasos de fe necesarios. ¿Y sabes qué? Él va a hacer, porque Él lo prometió. Y fiel es el que lo prometió. Amén. Hermanos, Cristo tiene poder para transformar cada corazón que se rinde a Él. La fuerza del Señor se perfecciona en la debilidad de los creyentes. Mirando a Jesús aprendemos de la vida y el amor. Para vivir en la verdad y en el amor. Mirando a Jesús vemos su humildad para proyectar aquella humildad. Y mirando a Jesús podemos comprender que el sufrimiento es el anticipo de su gloria. Oramos al Señor. Padre, gracias por esta oportunidad. Gracias porque estás con nosotros y gracias por tu palabra, que es muestra de tu amor. Gracias por el ejemplo de este hombre común, pero que fue transformado. Gracias por Juan, Señor. Y Padre, permítanos que nosotros podamos confiar plenamente en la obra que tú estás haciendo en nosotros. Que demos esos pasos de fe, de arrepentimiento y de confianza plena en lo que tú estás haciendo, Señor. Oh Padre, que podamos amar a los demás. Señor, que nuestras motivaciones nazcan desde la humildad del corazón. Oh Señor, y que podamos pagar el precio con tu ayuda para ser transformados a tu imagen. Gracias, Señor, por este tiempo. Te agradecemos, Padre, por todo lo que haces y por tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén.